experimenta el poder y gracia del Señor. Dios en su infinito amor siempre está dispuesto a irse mostrando en nuestro camino. Y hoy que hemos prácticamente finalizando los temas con respecto al Espíritu Santo, a su llenura y los resultados del mismo, es a través del servicio a Dios. Fíjese bien, que el ser humano realmente puede estar agradecido. Cuando tú le sirves al Señor, dejas de enfocarte en ti mismo y en tus circunstancias. Y de esa manera, nosotros comenzamos a experimentar el poder de Dios. Un poder que está a nuestro favor. A nuestro favor. Y comienzas a ver la grandeza de Dios y a ver que en esa grandeza de Dios, tus problemas se ven chiquitos o casi inexistentes, por mucho que tú veas o creas que te están sobrepasando. Recuerda, nada puede sobrepasar el poder de Dios. Cuando Cristo dijo en San Juan 7, 38 al 39, un texto que no le di a los hermanos, pero es un texto conocido, ¿verdad? Que del interior del que creyera y aceptara a Jesús iban a fluir ríos de agua viva. Se refería a eso, al mover del Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú comienzas a experimentar el fluir del Espíritu Santo en tu vida, lo hace por muchas razones. Una entre ellas es el testimonio de Dios hacia ti de que Él existe. Y lo hace después de que tú has creído. Es el testimonio de Dios respaldando tu vida con poder, con autoridad, pero también para que otros lo vean, ¿verdad? Porque recuerda, cuando un río está fluyendo, no solo es para que una sola persona beba, sino para que muchas lo puedan hacer. También en ese pequeño texto está hablando de los dones y capacidades naturales y espirituales que Dios da y que hacen explotarse en nuestra vida para poder beneficiar y servir a otros. Una persona que no funciona, una persona que no sirve a otros, no puede experimentar ese poder, no puede experimentar esa gracia que Dios está buscando. La palabra para dones en el griego es carismata, que es el plural de carisma. Yo sé que la palabra carisma muchos de nosotros ya la hemos escuchado, que viene derivada de otra palabra que es caris. La palabra caris, ¿verdad?, significa gracia. Dentro del contexto que está escrito, ¿verdad?, significa el favor inmerecido de Dios. Fíjate bien, cuando Dios te salva a través de Jesucristo, lo hace a través del darte un don, que también es una gracia. La salvación es por gracia, que también significa entonces que es por un favor inmerecido. Dios nos salva a nosotros no porque lo merezcamos, nos ayuda no porque lo merezcamos, nos favorece no porque lo merezcamos, sino porque Él es así. Dios bendice dando. En su esencia es dar, y por eso es que siempre el cristiano, imitando a Dios, por eso que Cristo dijo, es más bienaventurado dar que recibir, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante esto. El sufijo emea en carisma lo hace ver como el resultado de la gracia. Por lo tanto, es el resultado de la gracia a favor del hombre. Fíjate bien que una pequeña palabra, todo lo que puede encerrar. Es el favor, ¿verdad?, como resultado de la gracia de Dios hacia el hombre o en el hombre. Por eso es que Pablo a los Corintios les mencionó que la gracia de Dios les era dada en Cristo Jesús, de modo que no les faltaría ningún don. Cuando Dios establece una congregación, le da el respaldo de los dones suficientes para que esa iglesia funcione. Ese es el respaldo de Dios hacia él. Entonces, como consecuencia, cada cristiano, ¿verdad?, que tiene la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo mora en él, tiene, fíjate bien, oye bien esto, tiene el potencial
de una demostración de esa gracia en cualquier don o carisma. Fíjate bien, ¿qué significa? Que cuando una persona está poniendo en práctica ese don, es una demostración de Dios, de la gracia sobre esa persona. Oye, es la demostración de la gracia de Dios sobre esa persona. Y aquí entramos en un problema. En el mundo cristiano y en encuestas que hacen instituciones que en lugar de meterse al evangelismo se meten a hacer encuestas dentro de las iglesias, sacan, por ejemplo, cálculos de los servidores dentro de la misma iglesia. Así como sacan cuántas personas oran, cuántas personas estudian la Biblia, y etcétera, dentro de una iglesia, que son porcentajes, wow, que asustan. También está que es el 7% aproximadamente el porcentaje dentro de una iglesia de los que sirven, de los que trabajan, de los que ponen sus dones al servicio de Dios. Y un 7% es muy mínimo, es muy poco, que hace entonces la cantidad más fuerte. Estamos hablando de un 93% que no hace nada. 93% es casi toda la iglesia. Entonces, cuando una persona no funciona, no sirve, no pone esos dones, no está permitiendo ver la gracia de Dios sobre él. No está permitiendo demostrar la gracia de Dios sobre esta persona. Por consiguiente, no está favoreciendo a nadie, porque Dios da los dones, y vamos a respaldarlo con textos, claro, para bendecir a otros. Si bien es cierto, la persona que pone su don y talento al servicio de Dios está siendo bendecida, favorecida, no lo hace solo para que esta persona en una forma aislada sea bendecida. Lo hace para que los demás dentro de la congregación sean bendecidos a través del servicio que esta persona pueda aportar en diferente don o talento que Dios les ha dado. No es hoy, aunque hemos hablado en días anteriores los dones y los talentos, no los voy a mencionar de a uno, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo. Pero la mayoría de nosotros sabemos qué es eso. ¿Qué son los dones? En parte de la lectura vamos a ver lo que son los ministerios. Los ministerios son diferentes a lo que son los dones. Cuando Dios llama a alguien, Dios ya sabe dónde lo va a utilizar. Ya hay un llamado a dónde ponerlo en servir dentro de la iglesia. Por consiguiente, también el Espíritu Santo, Dios ya decidió qué dones le va a dar. Porque Dios no te va a mandar a la guerra sin fusil. Te va a dar un ministerio, que es un servicio. Por consiguiente, te va a dar también el respaldo de su gracia, de su misericordia, con dones, con carismas, que manifiesten la gracia de Dios sobre esta persona para poderle servir a las otras personas. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces es importante. ¿Por qué? Porque cuando una persona no funciona, no se inquieta, no se preocupa por los dones que Dios le ha dado, no hay ninguna persona que no tenga dentro de la iglesia. Fuera del mundo hay talentos. Los talentos tienen la diferencia de que son cosas innatas con las cuales nosotros nacemos, cualidades naturales en las cuales se nos facilitan algunas cosas. Los dones espirituales son otra cosa, que son dados por el Espíritu Santo para funcionar y servir dentro de la iglesia. Un talento también, bien trabajado y ejecutado dentro de la iglesia, puede servir para el Señor también. Un talento, ¿verdad? Convertirse de esa forma entonces en un don, en un servicio espiritual. Por ejemplo, la música. En las listas que no son exhaustivas que tenemos en la Biblia, por ejemplo, usted puede buscarlo en su casa. Primera de Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, ¿verdad? En adelante está hablando de dones. Y usted no va a encontrar ahí el don de la música, que nosotros le decimos don, pero realmente es un talento. Pero cuando se le pone al servicio de Dios y para edificación de los demás, se está convirtiendo en un don. Porque está edificando a las demás personas. Un maestro que estudió en la universidad para enseñar en una escuela pública,
Cuando viene y se pone al frente de una iglesia o de una clase, está poniendo su talento innato que Dios le dio para que sobreviva en el mundo, para que coma, lo está poniendo al servicio del Señor, como un don. ¿Verdad? Usted ve que aquí en Estados Unidos hay iglesias que se ocupan durante un año de recorrer fondos para ir a México, Guatemala, El Salvador, y llevan materiales de construcción para levantar casas. Y la mayoría de los que van son carpinteros y llevan muchachos como misioneros que no saben ni siquiera agarrar un martillo, pero van. Y allá trabajan y un carpintero, alguien que sabe, ¿verdad?, los va guiando, los va instruyendo para levantar casas. No sé si esas casas después se caen, pero la cosa es que se las levantan por los ayudantes que llevan, digo, no por el carpintero. Y lo que era un talento para que el carpintero sobreviva en el mundo que Dios le dio. Recuerden, en el mundo Dios le da la capacidad de sobrevivir a todo mundo a través de los talentos. Ese talento se convierte en un don porque lo está poniendo al servicio de los demás para ayudar y favorecer en la vida. Entonces, otra cosa importante que necesitamos entender con respecto a los dones es: cuando yo me pongo al servicio del Señor, favoreciendo y ayudando a otro hermano, mi madurez espiritual llega más rápido. Y puedes encontrar también entonces un motivo por el cual muchas personas no maduran, no crecen, porque su servicio prácticamente es nulo al Señor. Entonces recuerda, tú tienes que ver esto: el potencial que nosotros tenemos, la capacidad que nosotros tenemos espiritualmente, viene del Señor, porque es un don. Y cuando se le dice palabra don, como regalo, como gift, está significando que no es tuyo, alguien te lo dio. Y ese alguien fue el Espíritu Santo Dios, para favorecerte, claro, ¿verdad? Pero recuerda, es una demostración. Oye, que no se te olvide esto. Es una demostración de la gracia de Dios sobre ti en una forma personal. Sobre ti en una forma personal. Entonces, una persona que no trabaja, entonces no está experimentando ese poder. Así de sencillo, no lo experimente. Por consiguiente, no puede percibir esa gracia sobre esta persona. Entonces, por eso es importante, cuando tú estás enfocado en ti o estás enfocado en Dios. Estás enfocado en ti, te ahogas en problemas. Porque ¿quién no tiene problemas? Que me levante la mano, ¿quién no tiene problemas o situaciones que enfrentar? Que la mujer le pega. Situaciones difíciles como esa, pues. ¿Y por qué vuelven a ver a las mujeres y agachan la cabeza? O sea, a todos le pegan. Entonces, qué barbaridad. Vamos a tener consejería para los hermanos, incluir artes marciales por cualquier cosa. Bueno, cuando tú te enfocas en el poder de Dios y en la grandeza de Dios y comienzas a experimentar ese poder, sientes un alivio. Sientes un alivio grande y decir, wow. Porque recuerda algo que yo siempre te he dicho: solo tú sabes quién eres tú y Dios. Solo tú, ¿verdad? Tus hijos conocen parte de tu vida, tu esposa, tu esposo conocen parte de tu vida, pero no la conocen toda. No conocen cómo funciona tu mente. Pueden sufrir cómo funciona tu mente, sí. Tus exabruptos lo están sufriendo posiblemente, pero solo tú y Dios te conocen plenamente. Aún Dios te conoce más de lo que tú mismo te conoces, incluido yo. Nos conoce mejor en todo sentido. Entonces, cuando tú llegas a esa conclusión de decir, ¿merezco esto o no lo merezco? Y comienzas a ver que realmente todo lo que recibimos de parte de Dios no lo merecemos. Y cuando comenzamos a ver que me está dando el privilegio de participar en el mundo espiritual, primero a través de la salvación en Cristo Jesús, y después a través de servirle de alguna forma, a través de servirle a los hermanos, digo, wow, qué hermoso es Dios. Porque no se fijó quién yo era, qué tanto me he equivocado, qué tan hundido yo pude estar,
o qué tanto he caído. Aún así me quiere utilizar. ¿Sí o no? Y la mejor forma de agradecerla es poniendo esos dones o carismas a su servicio. Cuando tú estás entonces, ya te desenfocas de tus problemas y te enfocas en Dios, y comienzas a percibir el favor que está, el poder que está a favor tuyo. Y comienzas a percibir y a entenderlo, y tú comienzas a decir, bueno, si Dios me ha dado todo esto, ¿cómo no me va a sacar de esto tan chiquito? ¿Sí o no? Porque bueno, cuando tú estás en medio del problema, tú dices, esto, aquí ni Dios, o aquí solo Dios, tú dices, ¿sí o no? ¿Cuántas veces has dicho eso? Aquí solo Dios. Pero muchas veces cuando decimos eso es porque ya nos llevó la tostada. ¿Sí o no? Y porque agarramos a Dios como último recurso, cuando debe de ser siempre el primer recurso a la mano. Entonces comienzas a ver que el poder de Dios, imagínate, primero de la nada creó el universo. Antes de que tú existieras, en el pasado eterno sabía cómo te ibas a llamar. Y Él decidió que si fuera. Yo, discúlpame si tu nombre es feo, pero ahí te lo arreglas con Dios después. Y a pesar, como dije hace un momento, de todos los errores que Dios iba a saber que ibas a tener, te escoge, te salva. Y dice, este me va a servir. Este me va a servir. Y como dice Romanos 11:29, un texto muy conocido por ustedes, que el don y el llamamiento, los dones y el llamamiento son irrevocables, por más que te agaches, son tuyos. Son para ti. Yo le digo, hermano, yo muchas veces le he dicho, yo no merecía el ser llamado pastor, el llamado del pastor, pero Dios me escogió. Y cuando me escogió, a través del camino me fue llevando por situaciones en las cuales me iba preparando. Y yo fui descubriendo mis dones, mis capacidades. Y lo hermoso era que cuando yo los descubría, yo los ponía al servicio. Yo le he dicho, yo aproximadamente a los 15 años yo comencé a predicar. Como maestro yo comencé a los 11, 12 años. En escuela de la iglesia. En una iglesia que guardaba el sábado, por eso se llama escuela sabática. Y de esa forma yo fui encontrando y fui poniéndolo siempre al servicio. Y yo me enamoré del Señor de esa manera, sirviéndole. Y eso a la larga me ayudó a madurar más. Y yo no sabía que todas esas capacidades que yo estaba descubriendo y poniendo en práctica eran porque Dios quería que yo fuera pastor. Y ustedes ya saben mi testimonio, yo no quería ser pastor. Lo evité lo más que pude. Lo más que pude. Yo quería ser un servidor laico. Tener mi negocio, trabajar y dedicarme a la iglesia al terminar mi trabajo en el día. Y eso era lo que yo hice por muchos años. Pero Dios no quería eso para mí. Quería algo más. Y ahí fue un tira y encoge que algún día se lo voy a contar y algunos ya lo conocen. Pero lo importante es esto. Ya experimentaste tú ese poder, hermano. Yo muchas veces yo le he dicho, cuando Dios me permite evangelizar a alguien y que ese alguien reciba a Cristo, o sea, la experiencia que yo tengo en ese momento, lo que fluye en mi corazón y en mi mente en ese momento, es irreproducible en palabras. No lo puedo explicar. No lo puedo explicar. Pero la llenura que siento en ese momento me agrada. Me agrada. Y entiendo que es el fluir del Espíritu Santo para salvar a otra persona, así como yo fui salvo en un momento. Y lo que pasa en mi mente es un montón de escenas de alegría, de decir, este compadre ya no, o comadre ya no va al infierno. Y eso es una alegría que inunda. Bueno, Dios me dio el don de evangelista. Me ha dado la habilidad de refutar muchas excusas, hasta con ateos, que a la larga no son nada. A la larga no son nada. Y no es que yo me esté pavoneando acá, es la capacidad que Dios me da. O sea, yo glorifico a Dios por eso. Porque yo no tengo capacidades por mí mismo, hermano. Por mí mismo no soy nada. Que sí, hay dones, ¿verdad? Que surgen en una forma instantánea, pero también hay dones que hay que trabajarlos. En la enseñanza, por ejemplo. Hay quienes que de primas a primeras se ponen como maestros, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo, no sé, está Rosita por acá.
está dando clase ahorita. Una muchacha que de primas a primeras se tiró como maestra y está. Hay otros que necesitan un proceso más largo para poderlo hacer. Un esfuerzo. Hay dones que se necesitan esfuerzo. Para poder predicar se necesita un esfuerzo. Aprender a hacer un bosquejo, cómo estudiar la Biblia. Pero tú necesitas tirarte al agua. Vamos a comenzar con la Biblia. Efesios capítulo 4. Efesios 4. Versículo 7 primero. Fíjate bien. Empero, a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, ahí te está diciendo cada uno. O sea, no hay nadie que me pueda decir a mí, no tengo dones. Si estás sentado y no haces nada es porque no quieres. Así de simple y así de fácil. Porque el primer don que recibes es la fe. El segundo es la salvación. Y el tercero, un paquete de obras para que tú trabajes para el Señor. Si no me crees, guarda en tu Biblia el versículo 10 de Efesios capítulo 2. No lo vamos a ver ahorita en la pantalla. Dice textualmente, obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esas obras requieren de nuestros talentos, de nuestros dones que Él ya dio. Solo que tienes que buscarlos. Entonces nadie, en particular, nadie está exento de recibir dones de parte de Dios. Nadie. Porque recuerda, es la forma en la que es la manera o potencial de la demostración de la gracia sobre nosotros. ¿Me entiende? Cuando yo estoy parado acá, esa es una demostración que Dios está dándome ese potencial. Yo no podría hacerlo. Yo no podría hacerlo si no fuera por Dios. ¿Me entiende? Podría dar una cátedra de cualquier cosa como maestro, pero jamás desarrollarme como me desarrollo por mi propia capacidad. Jamás, de los jamases. Como sanguíneo, que recuerde mi temperamento, pues es 50 colérico, 50, aunque psicólogos dicen que eso es imposible, los test que yo he pasado siempre dan lo mismo, 50 y 50. Los sanguíneos somos aquellos que nos dejamos ir de jeta. Y decimos, lo más que puede pasar es que me quiebra los dientes. Yo siempre fui así, en ese sentido. Ese era, siempre fue mi lema. Lo más que puede pasar es quebrarme los dientes. Y fue así como yo fui descubriendo el servicio al Señor. Y yo le invito a que sea igual. A mí un amigo que fue líder mío durante mi infancia, él me dijo, si tú quieres desarrollarte aquí en la iglesia tienes que ser metido. Yo tenía 11 años. Él andaba por los 25, 26. Y no se lo dijo a un sordo. Yo comencé a ser metido, que por naturaleza me sale muy fácil. Muy fácil. Y me desarrollé. Y yo doy gracias a Dios por haberme hecho de esa forma. Versículo 11 en adelante. La cosa es esta, si tú no, si yo te digo, ¿estás agradecido con Dios? Todos van a decir sí. Y si te pregunto, ¿de qué manera lo estás mostrando? Ahí topamos, ¿sí o no? Y el mismo, y aquí está hablando ya Pablo de los ministerios. Ministerios no son dones. Ministerios son la forma como pongo al servicio mis dones. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y doctores y maestros. ¿Qué versión es esa? Y maestros, ¿verdad? ¿Para qué poner los ministerios, los 5 ministerios Dios, fundamentados primeramente por los apóstoles, que ya no están con nosotros, por los profetas que ya no están con nosotros, ¿verdad? Dejaron de funcionar cuando la Biblia quedó completamente escrita, pero hoy estamos bajo la administración del Espíritu con los ministerios de evangelistas, pastores y maestros.
¿Para qué? Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo. Si Dios no pusiera maestros, si Dios no pusiera pastores, si Dios no pusiera evangelistas, las iglesias fueran un caos sin dirección, un caos sin tener un cuerpo de doctrinas bien establecidas, bien enseñadas, bien aceptadas. ¿Me doy a entender? Entonces hay un propósito de parte de Dios en estos ministerios para los cuales Dios da el respaldo de los dones para manifestar el respaldo. Muchas personas quieren ser evangelistas, pongamos el ejemplo, pero si no tienes el respaldo del don de Dios para hacerlo, no puedes serlo. Puedes testificar, claro que sí. Para el que quiere ser pastor necesita descubrir si tiene el respaldo de Dios a través de los dones para poder serlo. Porque no es solo decir yo quiero ser. El yo quiero ser es parte del mismo llamado. Pero descubrirlo es saber si tengo el respaldo de Dios para que se manifieste esa gracia sobre mí. ¿Verdad? El cuerpo de Cristo, ¿hasta cuándo va a funcionar estos ministerios? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿a qué nivel estamos? Recuerda, si no estás sirviendo, lo más seguro es que eres un cristiano inmaduro. Es lo más seguro. Manejado más por tus emociones que por tu razonamiento. Es lo más seguro. Manejado por tu parte natural y no por tu parte espiritual. Y eso implica derrota en muchas decisiones. Implica derrota en muchas decisiones. ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto has permitido que el Espíritu Santo se desarrolle en ti? ¿Qué estatura has llegado en el conocimiento de Cristo? O sea, para llegar a esa estatura necesitas conocimiento, servicio. ¿Por qué? Cristo, siendo Dios, se humana para venir a servir, no para venir a ser servido. Cristo en sus años sobre la tierra, en una forma física, vino a trabajar para nosotros, a favor de nosotros. No vino a ser servido, ni no vino a hacer otra cosa o a establecer un reino militar acá. Y estando solo sentados sin servir, nunca vamos a llegar a ningún lado. Y nunca es nunca. Fíjate bien, sin servir nunca vas a llegar a ningún lado. El problema es que nosotros siempre ponemos excusas. Que no me gusta esto, que no me gusta lo otro, no me gusta cómo funciona, no aquí, no allá. Nunca vas a poder servir. Iglesia perfecta no la vas a hallar. Jamás, hasta que Cristo venga. Jamás. Y yo he conocido personas que andan rebotando de iglesia en iglesia y siguen en las mismas. Y ahí van a terminar. ¿Por qué? Porque iglesia perfecta no la van a hallar. No la van a encontrar. Y eso implica inmadurez. ¿Por qué? Porque el que no funciona, el que no crece, el que no madura, fíjate bien lo que dice la otra parte, el versículo 14, para que ya no seamos, fíjate bien, niños fluctuantes. ¿Qué es fluctuar? Cuando un barco está en el agua es firme, hermano. ¿Cuál es el movimiento de un barco? Pues cuando el motor está encendido, pues va caminando, pero va haciendo esto, fluctuando para arriba y para abajo. ¿Por qué? Porque está montado sobre una base que no es sólida, ¿verdad? Los que conocen de la bolsa de valores hablan de fluctuación de la bolsa de valores. ¿Qué? Significa que a veces gana porcentaje y hay veces que pierde porcentaje. Está fluctuando. El mercado es fluctuante en todo sentido. Una pasta de dientes hoy la compras en unos 50 y mañana posiblemente la compres en $2. Fluctuó 50 centavos. Entonces a eso se refiere. Entonces, cuando se refiere a una persona, ¿qué es entonces? Significa que es una persona que es inestable. Inestable doctrinalmente, inestable emocionalmente
que no sabe ni para dónde va. Si usted se fija, cada diciembre nosotros estamos predicando y enseñando cómo planificar, cómo hacer, cómo esto. Pues ahorita estamos en noviembre, todavía no he comenzado. Y quiera sí o no, pues uno se fija el movimiento de sus hermanos en Cristo. Y muchos están como estaban hace 3 años, como estaban hace 5. No hay un movimiento. Hay otros que están hacia atrás. O sea, hubo un movimiento, pues sí, pero fluctuó para atrás. No hubo mejora. Y eso implica que nuestra relación con Dios es fluctuante. Aparentemente las cosas están bien, estoy bien con Dios. Me comienzan las cachetadas, me aparto. Dejo de orar, dejo de estudiar la Biblia y lo peor, dejo de servir. Y eso, hermano, para los que han hecho eso, detienen las cachetadas de la vida eso. ¿Lo detiene? Déjate sufrir cuando te retiras del Señor. ¿Mejoran las cosas? ¿O se te empeoran? Entonces el fluctuante sufre más. Sufre más. Y dice, fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ay, no me gusta el pastor cómo está predicando. Allá, pum, se va para otra, donde brincan. Después le patearon los callos porque brincaron mucho y va para otra donde danzan. Le pegaron un jetazo porque la maestra que estaba a la par bailó muy fuerte y le quebró los dientes, se va para otra. ¿Qué anda buscando? ¿Qué anda buscando? De esa fluctuación. Y cuando ya hablamos de lo espiritual, y eres fluctuante espiritualmente, emocionalmente eres peor. No sabes controlar tu carácter, tu temperamento. Ni siquiera sabes que tienes carácter quizá, o que tienes temperamento. Y todo eso a la larga te hace tomar malas decisiones de vida. Una mala espiritualidad, una vida fluctuante espiritualmente, una vida emocionalmente fluctuante, te hace tomar decisiones fluctuantes. ¿Qué significan? Equivocadas. Y cuando tomas decisiones equivocadas, ¿en qué termina? En lo que tú quieres evitar, sufrir. Terminas sufriendo más, haciendo sufrir tu familia, tu entorno y a ti mismo. Y mira, todo por no querer madurar. ¿Cómo maduras más rápido? Ya hemos dicho, orando, estudiando tu Biblia, congregándote sin poner ningún tipo de pretexto, sirviéndole al Señor. Eso hace madurar. Eso son la esencia, el abono del crecimiento, de la edificación, de la madurez. Pero cuando no sirves, tu vida está enfrascada y enfocada en ti. ¿Y a qué te ha llevado eso? ¿A qué te ha llevado eso? La misma forma como tomaste decisiones que te metieron en problemas, sigues tomando decisiones, sí o no. Las mismas reacciones temperamentales que te metieron en problemas hace 5 años, las sigues tomando todos los días. Sigues fluctuando en eso. Entonces, y ese es un problema grave. Vamos a avanzar, ¿verdad? Porque el tiempo, ya me dijeron que solo me quedan 5 horas. Fíjate bien, porque hay hombres que van a buscar engañarte. Si no conoces de la Biblia, no has crecido, no has madurado, ¿verdad? Estos hombres emplean con astucia los artificios del error. Los artificios del error. Fácilmente te van a sacar del cuerpo de Cristo. Andar enseñando locuras. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas. Ya creciste, hermano. ¿Hace cuánto? Bueno, una persona, por lo menos con 1 año de haber recibido a Cristo, tiene que notarse. Tiene que notarse. Con 1 año, ya no digamos con 2, 3, 4, 5 años. Tiene que notarse. La fluctuación es para un bebé. La fluctuación es para un niño, para un inmaduro, que depende de su naturaleza primitiva, primaria. Pero para un adulto no. Para un adulto agradecido no.
¿Qué tanto has crecido? Es la pregunta. Y recuerda que el crecimiento espiritual no se da por edad. Porque usted va a encontrar personas de 60, 70 años que son completamente inmaduros en su carácter, en su temperamento. Ya no digamos en lo espiritual. Lo espiritual no crece por la edad. Se crece por trabajo, por búsqueda, por servicio, por entrega. Esa es la forma como crecemos espiritualmente. Vamos a pasar a otro texto. Primera de Corintios, capítulo 12, por favor. Primera de Corintios 12, 4 al 11. Fíjate bien que el encargado de dar los dones y los ministerios es el Espíritu Santo Dios. Mas el mismo Señor es, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos, empero a cada uno les dada, fíjate bien, la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, cada don es la manifestación del Espíritu en tu vida para el provecho de la iglesia y para provecho tuyo. No sé si me estoy dando a entender. Es un don, es una manifestación, es un favor de Dios a ti para provecho de la congregación y provecho tuyo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás poniendo en práctica tu don, estás ayudando a que otros se edifiquen y crezcan. Y al mismo tiempo, tú creces. Hermano, yo he crecido con mucha más fuerza cuando me dediqué a enseñar, cuando me dediqué a evangelizar, cuando me dediqué a predicar. ¿Por qué? Porque cada vez que yo comprendía algo y lo enseñaba, después Dios me daba la capacidad de entender más. Y de aprender más y de aprender más. Eso ha sido el sinfín para mí. Y todavía sigo aprendiendo. Todavía. No lo sé todo. Soy un humano limitado. Pero sí dispuesto a aprender. ¿Cómo? Poniendo en práctica lo que aprendo. Poniéndolo en práctica. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Está hablando de dones. Algún día vamos a explicarlos nuevamente qué significan todos estos. A otra fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, a otros profecía, a otros discreción de espíritus, a otro género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Más todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno. Fíjese bien, a cada uno. No se queda nadie sin un don, como a él le da la gana, como él quiere. Eso es importante, pero recuerda, es una manifestación del Espíritu. Cuando tú rechazas servir, estás rechazando que el Espíritu Santo se manifieste en ti con ese poder, con esa autoridad, con esa gracia. Amén, hermano. Y eso trae consecuencias para tu vida. Trae consecuencias para tu vida y no agradables. En cambio, cuando tú dices, sí, Señor, yo sé que nací para servirte, tú me compraste por precio, yo estoy acá para servirte, y comienzas a servir. Oye, el crecimiento y el respaldo que Dios va dando para tu vida, y no solo en el ámbito espiritual, va permeando tu carácter, va permeando tu temperamento, va permeando tu familia, va permeando tu entorno. Oye, bendice todo. Bendice todo. Cuando el rey David no quiso el arca del pacto, después de que dos amigos de él murieron, y ellos tenían la intención de ¿cómo que se llama?, de detener el arca, porque los muy tarados imitaron la forma como los filisteos la habían devuelto. Estos dos hombres, por desobedientes, murieron fulminados por tocar el arca del pacto cuando no tenían que tocarla. David se asustó y mandó a la casa de un hombre llamado Odir. Y aquel quedó asustado y se fue para el palacio. Pero al poco tiempo, ¿verdad?, los que estaban al entorno de Odir, yo creo que eran hispanos, porque eran muy comunicativos. Y le llegaron con el chisme: viera cómo está prosperando Odir.
Hoy la casa de él, ay, oye, las vacas que iban a tener un ternero de a 3 están teniendo. Y entonces aquel chirrión, ¿y cómo está la cosa? Y la mandó a traer. Todo el entorno de Odir, porque estuvo dispuesto a servirle a Dios teniendo en su casa el arca del pacto, todo fue prosperado. Todo. En su familia. Y eso es lo que recibe en su vida. Y no te estoy diciendo que no vas a tener problemas. No te estoy diciendo que no van a haber luchas, pero van a ser minimizadas por Dios. Cuando tú permites que Satanás te encierre en tus problemas, te neutraliza. Te lo he dicho miles de veces, te neutraliza. Es como una batería sin carga. ¿Para qué sirve? Pues para nada, a menos que sea una batería recargable. Yo a esta vaina le pongo baterías recargables. Si sirve 3, 4 veces, después pum, la vuelvo a recargar. Venga otra vez y me está funcionando. Y nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos recargue a diario y a cada momento. Santiago capítulo 2, 14 al 20. Y disculpe si voy a comenzar a correrle. Y hermano, no le estoy regañando. Bueno, quizás sí, sonó regaño. Era mi intención. Lo importante es esto. Estamos acabando un año. Estamos acabando un año. Para muchos en victoria. Para muchos igual. Entró el año, terminó el año y no hubo nada. Era maestro de natación porque nada por aquí y nada por allá. Y eso preocupa. Para un cristiano tiene que preocuparse si está estancado. Tiene que preocuparse. Porque Dios no nos hizo para estar estancados. Nos hizo para estar de victoria en victoria. Y si no pasa en mi vida nada, es porque estoy haciendo nada. Nada más nada igual, es nada. 0 más 0. Así de sencillo. Y si sigues igual, para el próximo año no te auguro nada bueno. Más de nada. Solo tristeza y sufrimiento, ¿verdad? Y lo único que vas a hacer es comerte las 2 uvas se comen, ¿verdad? Para fin de año. Por más que comas 24, una caja de 100 libras de uvas, no va a cambiar nada. Por más que agarres esa maleta que muchos agarran y se van y la ponen en la puerta, tal vez te van a echar de la casa y del cuarto, si lo vas a tener que tener lista, ¿verdad? Pero para viajar nada. Porque nada más nada es igual nada. Y tu vida está estancada, estuvo estancada sin nada de nada este año. Y no hay cambios de actitudes, no hay cambio de nada, pues nada es igual a nada. Santiago, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Y fíjate bien que muchos dicen acá, ¿verdad? Que defienden esto como la forma de que la salvación más obras te salva, ¿verdad? Lo que es la fe más obras. Y Santiago no está diciendo eso. Santiago está diciendo, si alguno dice, no te está diciendo, ¿verdad? Bueno, tienes fe. No, si alguno dice, entonces la palabra es, ¿tienes fe? Entonces, ¿cómo evalúas tú si tienes fe? ¿Cómo la evalúas? ¿Cómo la evalúas? Porque la fe es una palabra pequeña, 2 letras, pero implica tanto poder, tanto movimiento, que es bárbaro. Porque el mismo Cristo dijo, la fe mueve montañas, ¿sí o no? Del tamaño de una mostaza. Mueve montaña. O sea, es poder, es autoridad. ¿Tienes fe? Estamos hablando de fe salvífica, no fe de mover montañas ahorita. ¿Tienes fe? ¿Crees en Cristo? ¿Qué tienes de base para mostrar que realmente tienes fe? Es lo que está diciendo Santiago acá. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obra, ¿podrá la fe salvarle? O sea, ¿cómo puedes evaluar que tu fe es genuina? ¿Qué respalda tu palabra? Si yo soy cristiano, creo en Dios.
Pero ¿cómo la respaldas? ¿Cuál es la obra que tú estás haciendo para respaldar esa fe? Hermano, toda fe genuina, hay una obra detrás que la respalda. Y es lo que Santiago quiere evaluar acá. Y en la obra implica el don. En la obra implica el servicio. No hay otra forma. Siguiente dice: y si el hermano o la hermana están desnudos, ¿te brincaste desde dónde? El 14. Y si el hermano o la hermana, sí, está bien, tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Sigue. Y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y hartaos. Pero si no me dais, ¿con qué? ¿De dónde me voy a hartar? ¿Entiende lo que está diciendo Santiago? Yo no sé qué versión estamos usando, pero la palabra apareció. ¿Qué está diciendo acá? Llega tu mejor amigo y te dice: no he comido en 3 días. No te preocupes, tengo frío. No te preocupes, vete y vas a ver que vas a hallar. ¿Esa es una obra? Es lo que está diciendo. Y dice cosas que son necesarias para el cuerpo que aprovechará. O sea, si tú no le das y le muestras que tienes afecto hacia él, dándole de comer y dándole vestido para que se caliente, ¿cómo estás demostrando que es tu amigo? Se respalda con hechos lo que tú dices. Así también la fe, versículo 17. Si no tuviera obras, es muerta en sí misma. Ok, está diciendo: una fe intelectual no salva a nadie. No salva a nadie. La fe intelectual es la que tienen los demonios, porque creen que Dios existe, ¿sí o no? Y tiemblan cuando oyen el nombre del Señor. Pero ¿los va a salvar esa fe intelectual? Pues no. Muchas personas dicen: oh sí, pasé con el pastor y hice una oración y ya soy salvo. Pero pasó 5 años sentado y no hizo nada, y no cambió en nada. ¿Será una fe efectiva esa? Pues no, posiblemente no. Porque siempre la fe genuina, la fe salvífica, la respalda la obra. Siempre hay algo que la tiene que respaldar. Dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Dice el otro: muéstrame tu fe sin tus obras. O sea, ¿se puede? ¿Se puede mostrar fe sin obras? Pues no se puede. Solo la pura palabra. Créeme, tengo fe. Y yo te mostraré mi fe por... Yo no te voy a decir tengo fe. Tú lo vas a ver. Tú vas a ver que yo tengo fe. Tú vas a ver que yo creo en un Dios porque le sirvo. Tú vas a ver que yo creo en mi Señor Jesús como mi Salvador porque le estoy sirviendo. Lo vas a ver a través de mi conducta, lo vas a través de mi servicio. Entonces, cuando Santiago está hablando acá, no está hablando de ser justificado ante Dios, está hablando de ser justificado ante los hombres, del testimonio personal. ¿Cómo puedo evangelizar a mi vecino, por ejemplo, si oye que yo alboroto mi casa, que maltrato a mi familia? ¿Cómo voy a tener capacidad de poder si él está oyendo? Y recuerda, por ejemplo, en mi casa tiene unas paredes tan chiquitas, tan angostas, mi hermano, que todo se oye. De eso está hablando Santiago. ¿Cómo yo puedo darle testimonio a los demás que tengo una fe si no tengo una obra que lo respalde? Un servicio, un trabajo que lo respalde. Entonces dice: yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y bien haces. Está bien, claro. Pero también los demonios creen y tiemblan. Imagínate en qué nivel compara Santiago a alguien que dice que tiene fe. Lo pone al nivel del creer del demonio. Oye, ¿está feo, sí o no? Y está fuerte. Mas, ¿quieres saber, hombre vano? Según los que saben griego, esto significa cabeza hueca. ¿Quieres saber, hombre cabeza hueca? Que la fe sin obras es muerta.
porque siempre tiene que haber un respaldo de la misma. La fe genuina es seguida por sus frutos. Por eso que Cristo dijo, por sus frutos se conoce al árbol. Por sus frutos los conoceréis. Mas ¿quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta? El siguiente es... no, ese es el último, si no me equivoco. Entonces, ¿qué obra tienes tú para respaldar? Hermano, cuando alguien cree en el Señor, cuando alguien cree en Cristo, es inevitable, completamente inevitable, los frutos. Cuando la fe es genuina, es inevitable. Inevitable, porque van surgiendo en una forma natural. Van surgiendo en una forma natural. Van surgiendo. Entonces, yo no quiero afligirte, pero es importante, hermano, que si quieres que haya un cambio considerable, un cambio genuino, un cambio real en tu vida, y que el próximo año sea mejor, prueba lo que nunca has probado. Sírvele al Señor. Estudia tu Biblia. Ora. Los 5 o 6 sermones anteriores hablamos de la oración. Cómo hacerla. Es una forma efectiva de cómo obtener respuestas a nuestra oración. Recuerda que la fe debe ir junta del servicio, debe ir junta de la oración. La fe, cuando se pone en práctica, la fe se fortalece. La fe crece. ¿Por qué? Bien sencillo, porque dijimos al principio, ¿verdad?, que la gracia, ¿verdad?, es el potencial de una demostración de la gracia de Dios sobre mí. Es el potencial. Y cuando yo le estoy sirviendo, yo estoy viendo lo que Dios está haciendo a través mío. Y me está confirmando mi camino. Y a medida que voy caminando y sirviendo, voy encontrando lo que yo necesito para mi vida. Cuando yo me estanco, no encuentro nada. No encuentro nada. Y nada es nada. Entonces, hermano, ya no hagas más de lo mismo. Este año, hermanos, hemos tenido mucha dificultad para poder funcionar. Yo sé que muchos no lo han notado, porque los hermanos se han esforzado mucho. Este verano, escuela bíblica fue sacudida. Tuvimos que exprimir a los maestros, a los pocos que estaban queriendo servir. 2, 3, 4 maestros dándoles y dándoles y dándoles, los demás, ¿verdad?, con el sol, la luna y las estrellas. Dios no es de vacaciones, mi hermano. Discúlpeme. Cuando una persona no está enfocada en lo que debe de enfocarse, se enfoca en cualquier cosa y se desenfoca de lo que tiene provecho. Así somos como seres humanos. Es importante, hermano, que te enfoques en donde debes de enfocarte. ¿Cuántas personas a tu alrededor se están muriendo y eres tú el que tiene que predicarles? Eres tú el que tiene que evangelizarles. Y se están muriendo. Una persona sin Cristo está muriendo y va yendo al infierno. Y no es culpa de Cristo, es culpa de los que no estamos hablando, de los que no estamos enseñando. ¿Cuántas veces yo me porté mal y ahora yo no puedo ir a testificarle a alguien al que me vio portándome mal? Y no me va a creer. ¿Por qué? Porque me vio portarme mal. No me va a creer. Te necesito llevar a otro. Importar, si es posible, a alguien de México, de donde sea, que no lo conozcan, para poderlo hacer. Ve, hermano, el resultado de nada más nada impacta en todo aspecto. Impacta. Por eso, en el nombre del Señor, hermano, yo le pido, busque sus dones. Busque esos dones. Con oración y la ayuda del Espíritu Santo usted los va a encontrar, porque Él es el que se los dio. Y su vida va a dar un plus. Su vida va a mejorar en todo sentido. Porque es sirviendo a los demás que nosotros nos servimos a nosotros mismos. Y va a encontrar una cantidad de bendiciones, hermano.
y va a haber cola aquí de gente queriendo dar testimonio. Que Dios te bendiga.